Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Y bueno, hoy vamos a seguir trabajando entonces el tema de capacitores y vamos a ver un poco hasta dónde llegamos. Entonces, voy empezando compartiendo compartiendo acá. Y para empezar, quisiera empezar un poco con el ejercicio que les dejé de tarea. Que el ejercicio de tarea básicamente era que tenemos un capacitor, pero de placas no paralelas. ¿Ok? Entonces tenemos esto acá y acá, lástima que no tiene la parte punteada, pero bueno, vamos a hacer acá una parte punteada simulando lo que sería la parte paralela de ese capacitor. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y entonces acá, esto más que todo es como para guiarse un poquito mejor. Voy a poner unas ciertas coordenadas, que serían las coordenadas X y Y. Ujú. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Y acá, entonces, vamos a imaginar que estas son las placas, este cuadro que puse acá corresponde a las placas estas vistas desde arriba, ¿verdad? Estas placas, ya sea esta o esta, vista desde arriba. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, para este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a separar este capacitor, lo vamos a separar como una infinidad de capacitores que tengan un grosor de X. ¿Me siguen? Entonces, esa línea de ahí corresponde a a este diferencial que tenemos acá. ¿Ok? Aquí estaría el de X. ¿Estamos? Y entonces yo voy separando esto en infinitos capacitores ahí de un grosor muy, muy pequeñito. ¿Ok? Y vamos a aproximar esto entonces a lo que sería la capacitancia. Entonces vamos a decir que cómo estarían. Bueno, primero, si yo conecto acá y conecto acá el cable para poner los capacitores, ¿cómo estarían esos capacitores? Compañeros, compañeras, si yo pongo aquí infinitos, ¿cómo estarían esos infinitos capacitores entre sí? Compañeros, compañeras, ¿qué dicen ustedes? Ya que no me responden, Johan, ¿cómo cómo se estarían observando todos esos capacitores?
Johan, ¿está por ahí? Ok. Si no saben, por lo menos abran el micrófono y me dicen que no sé o alguna cosa. Profe, tengo la mente en blanco, la verdad. Ok. Vamos a ver entonces. José, José Daniel, Profe, yo la verdad no he entendido mucho ese tema todavía. ¿no han entendido el tema de capacitores? No, profe, la verdad no. Ok. Se fue Johan. José Daniel, El profe no sabría responderle. José David, Están en paralelo. estarían en paralelo, correcto. Bueno, vamos acá entonces un poco para hacer recuento. Las capacitancias, bueno, habría que sacarlas dependiendo de la configuración que tengan o de la forma que tengan, habría que sacarlas a partir de la fórmula, ¿verdad? Y haciendo un recuento, acuérdense que los capacitores nosotros los representamos como dos líneas paralelas, ¿verdad? Del mismo tamaño. Si yo coloco esas líneas paralelas acá, ¿ok? Vean ustedes que este cable es el mismo. Por lo tanto, como habíamos visto en superficies equipotenciales, eso sería una superficie equipotencial, ya que tiene el mismo potencial el cable. Y el de abajo sería otra superficie equipotencial. Es por ello que la diferencia de voltaje que tengo en mi capacitor es igual a la diferencia de potencial que tengo en mi fuente de poder. ¿Me siguen? Y eso es lo más básico de capacitores. Ahora, cuando yo agarro los capacitores, esos capacitores yo los puedo colocar en serie. En serie sería cuando tengo un capacitor y seguido tengo otro. Se puede ver así o se pueden acomodar aquí así. Uno seguidito del otro. ¿Se acuerdan? Esta sería entonces mi fuente y estos dos son los capacitores que están en serie. Esos capacitores que están en serie poseen la misma carga entre ellos y la suma de los voltajes, por decirlo, ¿verdad? Un poco más popular, la suma de los voltajes va a ser igual al voltaje que me estaría generando la fuente. ¿Vamos bien? Porque ese serie estaría colocado en paralelo con la fuente. Ahora, cuando yo tengo las placas conectadas, aquí tengo mi fuente de poder y tengo las placas conectadas entre sí, ambos extremos, ¿ok? Aquí tengo otra fuente, perdón, otro capacitor y así sucesivamente puedo tener cuantos capacitores queramos, ¿ok? En este caso, vean que las placas prácticamente se podría decir que son las mismas, porque están conectadas entre sí. Y eso es lo que se conoce como capacitores en paralelo. ¿Me siguen, compañeros? ¿Compañeros?
compañeras. ¿Vamos bien? Ahí los que me dijeron que no se acordaban de esto. Sí, profe. Y ahora sí, 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 sí. con este resumen, vamos mejor. Ok, Sí, profe. De hecho, no andaba tan mal. Tenía una idea, pero sí no sé. ok. José Daniel, ¿qué decía? ¿Qué iba a decir? Ahora sí, más claro, profe. Ok, entonces, noten ustedes lo siguiente, que acá, cuando yo empiezo y separo esto en un montón de capacitores, si yo lo separo un poquitito, lo que estamos teniendo sería esto, infinitos capacitores en paralelo entre sí. Y cuando nosotros sumamos los capacitores en paralelo, la suma de las capacitancias es igual a la suma, es igual a la capacitancia equivalente. Entonces, si yo agarro y empiezo a sumar todos los capacitores, esa suma me va a dar la capacitancia equivalente. ¿Vamos bien? Y como son infinitos y muy pequeñitos, esa suma la convertimos en una integral. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Mm, Perfecto. Entonces, vamos a decir que cada capacitor de esos, yo lo puedo ver como un capacitor de placas paralelas. Pese a que hay una pequeña inclinación, vea que al hacerlo tan delgadito, esa inclinación no se nota. Entonces yo podría decir que son capacitores de placas paralelas. Entonces, como son capacitores de placas paralelas, la capacitancia de cada capacitor de placas paralelas es igual a epsilon sub cero por el área. ¿Y cuál sería el área que tiene cada plaquita de estas? El área vamos a decir entonces que va a ser L, porque es la longitud hacia adentro, por un D de X. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien o no? Ian, parece como que me suena como que alguien está hablando y veo a Ian con el micrófono abierto. No sé si iba a decir algo. No, profe. Ah, ok, ok. No, es que pensé que estaba teniendo problemas con el micrófono y iba a expresar alguna cosa. Bueno, entonces eso lo vamos a dividir entre la distancia de separación. Pero vean ustedes que esta distancia de separación no es la misma en todos los capacitores. Esa distancia va a ir aumentando conforme aumentemos el eje X. Entonces vamos a decir que acá nosotros estamos a una distancia X. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la distancia de separación en este caso? Esa distancia de separación, vean que yo la puedo agarrar a partir o con el ángulo que tenemos acá, que ese ángulo sí es constante. Entonces vamos a decir que la distancia total va a ser este pedacito de acá
que le llamamos D0 cuando se los entregué en el documento. Entonces vamos a decir que esa distancia de separación va a ser D0 más este pedazo de acá. ¿Ok? ¿Y cuánto mide este pedacito de acá? Que estoy repintando. ¿Cuánto mide ese pedazo? Vea que aquí yo podría hacer que tangente de cita. ¿Quién es la tangente de cita? Y entre X. Y yo digo que este pedacito mide Y. Entonces, ese valor de Y sería X por la tangente del ángulo. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, vamos a decir que Profe, es sí, disculpe, ¿por qué el de cero? porque sería la distancia de separación más pequeñita que vamos a tener acá. Si esas dos placas se tocan, ya dejan de ser capacitores. Ah, listísimo, gracias. Y ahora sí, ¿ok? Entonces sería de cero más X tangente del ángulo. ¿Ok? Y eso lo vamos a integrar desde cero hasta L. Le vamos a decir que la longitud que tiene este capacitor de acá a acá, ya les había dicho que era cuadrado. Compañeros, compañeras. Yo creo que hay placas cuadradas. Ok. Entonces esa es integral sería desde cero hasta L. Y esta, entonces esto sería epsilon sub 0 por L. Y la integral sería d de x entre d sub 0 más tangente de zeta. Entonces sea u igual a esto que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces nos queda que el d de u sería igual a la tangente de zeta d de x. Entonces esto me quedaría entre tangente de zeta y este me quedaría entonces un d de u entre u, que sería logaritmo natural de u. ¿Ok? Y cuando eso lo evaluamos en L, me quedaría de cero más L tangente de zeta más L tangente de zeta. Y cuando lo evaluamos en cero, eso nos queda de cero. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿está claro? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Vamos bien? Ok, entonces esta sería la expresión básicamente para ese capacitor que está ahí.
Como ven, tenemos que utilizar varias cosillas ahí, ahí al respecto. Y como les había dicho, el cálculo se vuelve acá muy importante para resolver diferentes problemas. Ok, continuamos entonces. No, aquí. Ok. ¿Ya aprendieron entonces a reconocer esas cosas? Compañeros, compañeras. ¿Ya aprendieron a reconocer lo que sería, eh, cómo es que se llama? Sorry. Ok. ¿Ya entendieron cómo reconocer capacitores en serie y en paralelo? ¿Sí o no? Yo siento que sí, profe. Sí. Yo creo que sí, profe. Ok. Hagamos una pequeña práctica nada más para reconocerlos. ¿Les parece? Entonces, acá, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo están estos tres capacitores que estoy encerrando acá? Vamos, necesito participación para saber si están entendiendo. Profe, si fueran solo esos tres, estarían en serie, pero con esos dos que aparecen, bueno, en esas tres que aparecen verticalmente ya no estarían en serie. Ok. Estos de acá ya no me permite que esos estén en serie. Muy bien. Entonces, si tienen algo en medio, no están en serie. ¿Estamos? Entonces, esos tres no van a estar ni en serie ni en paralelo. ¿Está claro? ¿Y esos tres de acá? En paralelo. ¿Están en paralelo? ¿Qué dicen los demás? Profe, es que creo que tampoco podrían estar en paralelo porque para eso tendrían que compartir, pongámosle que el cablecito, pero entre ellos están los otros capacitores, entonces no pueden estar en paralelo tampoco. Excelente observación. Y Sí, eso igual arriba y también. abajo, digamos. Ajá. Entonces, esos no están tampoco en serie ni en paralelo. ¿Ok? Acá, ¿qué les parece si yo les muestro estos tres? ¿Cómo están esos tres? ¿Ves? Perdón, No Ian. mañana. Creo que me fue ahora. ¿Quiénes me están hablando ahí? Vi a Ian con el micrófono abierto, pero no lo entiendo. Profe, esos tres podrían estar en serie, tal vez. Esos tres están en serie, perfecto. Porque vean que va uno seguido del otro. Entonces, la suma, la capacitancia equivalente de esos tres sería uno sobre la capacitancia uno más uno sobre la capacitancia uno más uno sobre la capacitancia uno. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la capacitancia equivalente de esos va a ser C1 entre 3. ¿Ok?
Se suman los inversos cuando están en serie. Ahora, si yo agarro esa capacitancia equivalente, ¿cómo estaría con esta C2? C2 con la equivalente de esas. Estaría en paralelo. Estarían en paralelo, excelente. Y ahí vamos a ir modificándolo y después voy a agarrar lo que serían esta otra con esas que están en paralelo, con esa otra equivalente en azul, y eso estaría en serie. Y después va a estar en paralelo con esta otra que agarraríamos acá. Y finalmente las últimas estarían en serie. Ok, entonces, ¿qué es la idea de buscar un capacitor equivalente? Ir, ir hacia atrás o ir agarrando lo que ya vamos observando o lo que vamos conociendo para despejar y hacer todo hasta llegar a un solo capacitor. Esa es la idea y eso es lo que se quiere que se haga con esos capacitores. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya ahora sí están identificando lo que serían capacitores en serie y en paralelo. Ahora voy a ir a una nueva, digamos, a la forma de obtener la energía. O vamos acá. No lo voy a sacar de la presentación, sino que voy a calcularla acá en esta pizarra. Entonces, vamos a ver cómo calcular la energía potencial almacenada en un capacitor. Entonces, podemos decir que la energía potencial va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo se definía la energía potencial? Cantidad de carga por un potencial, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando definimos el potencial eléctrico, habíamos dicho que el potencial es igual al límite cuando la carga de prueba tiende a cero de la energía potencial dividido entre esa carga de prueba. ¿Se acuerdan? Compañeros, compañeras, que era el tema anterior. Entonces podríamos decir que la energía potencial es igual a la carga multiplicada por el potencial. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, eso sería sumar todas las cargas que tenemos en mi capacitor multiplicado por la diferencia de potencial que tenemos en el capacitor. O sea, estaríamos sumando las cargas desde cero hasta la carga total. Pero, ¿cómo se definía el potencial en un capacitor? Vean ustedes que el potencial en el capacitor yo lo puedo definir como carga, la carga entre la capacitancia que tenga mi capacitor. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Entonces, eso me quedaría, vea que la capacitancia
solo depende de factores geométricos. Entonces es un valor constante en este caso. Y cuando nosotros integramos el Q de dq, me va a quedar la carga al cuadrado entre dos veces la capacitancia. ¿Me siguen? ¿O no? Ya los dejé botados. Compañeros, compañeras. No, profe, vamos bien. Bueno, yo voy bien todavía. Ok, excelente. Entonces, vean que una forma para expresar mi energía potencial sería esta, de esta manera. Y así puedo calcular cuánta energía estamos almacenando en un capacitor. Pero igual yo puedo usar la función que capacitancia es igual a carga entre voltaje. Entonces, yo puedo decir que carga es igual a V por C, que al elevarlo al cuadrado, esto me quedaría V cuadrado por C entre 2. Entonces, esa es otra manera en que nosotros podríamos expresar la capacitancia, la energía. ¿Ok? O también yo puedo decir que una de esos voltajes es carga entre capacitancia. Entonces, eso yo lo podría expresar como carga por voltaje entre 2. Esas tres expresiones de energía potencial son equivalentes, o sea, son exactamente iguales sin importar cuál estemos utilizando. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Cuál utilizo yo? A mí me gusta usar esta última. ¿Por qué? Porque así no me voy a equivocar en un examen y se me olvida el cuadrado. Que eso es muy común, no meter un cuadrado en una fórmula. Es algo que pasa mucho. Estamos, compañeros, compañeras, ¿me van siguiendo? ¿O ya los dejé botados? Ok, entonces, lo que voy a hacer a continuación es que vamos a agarrar un ejercicio y vamos a utilizar toda la información que sabemos. Y a partir de ese ejercicio, entonces, vamos a ver un poco cómo resolver este tipo de ejercicios de, ¿cómo es que se llama? De capacitores. ¿Me siguen? Ok. Bueno, entonces, nos dice el ejercicio lo siguiente. Este va a ser un ejercicio pequeñito, solamente va a tener 4 capacitores. Y la mejor forma para recopilar la información individual de cada capacitor, así se los digo, lo más fácil es hacer un cuadrito. Ese cuadrito yo lo voy a hacer aquí en Excel, simplemente porque es más rápido y más fácil.
y eso me va a calcular las cosas de una vez. Entonces, nada más vamos a ir utilizando las características que tengamos. ¿Ok? Entonces dice aquí, tenemos cuatro capacitores con capacitancia C1 igual 3,5 nanofaradios, C2 2,1 nanofaradios, C3 1,3 nanofaradios y C4 igual a 4,9 nanofaradios, conectados con una batería de 10,3 voltios. ¿Cómo se ilustra en la figura? Aquí vamos a calcular la capacitancia equivalente, vamos a calcular cuál es el voltaje o cuál es la diferencia de potencial que va a obtener cada uno de los capacitores y cuál es la energía que va a almacenar cada capacitor. ¿Me siguen? Entonces, lo primero que quiero que hagamos, lo primero que quiero que hagan es identificar los, cómo podríamos reducir esos capacitores. Primero, noten ustedes que aquí yo estoy poniendo el valor de cada una de las capacitancias. ¿Ok? Capacitancia 1, 2, 3 y 4. A mí me gusta más identificarlas así por números. ¿Ok? La diferencia de potencial yo la voy a buscar en voltios. Por lo tanto, la carga es igual a capacitancia por voltaje. Eso significa que estamos en nanofaradios por voltios, nos quedan en unidades de nanocoulomb. ¿Me siguen? Y si multiplicamos voltios por nanocoulomb, la energía nos va a quedar en nanojulios. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok, para que se enreden un poco menos las cosas, yo a cada capacitancia equivalente, yo voy a tomarla a partir de los capacitores que estoy tomando en cuenta. Entonces, en este caso, ¿cuáles capacitores logro observar acá que están relacionados entre sí? Prefiero el capacitor 3 y el 4 están en paralelo. Excelente, el 3 y el 4 están en paralelo. Entonces, al estar en paralelo, ¿qué sucede? La capacitancia equivalente va a ser la suma de los capacitores 3 con 4. ¿Vamos bien? Ok. Y ahora vamos a tener un capacitor equivalente que logramos identificar acá. Sería el 1 con el equivalente del 3 y el 4. ¿Y esos dos cómo estarían? No estarían en serie, profe. Estarían en serio. Excelente. Entonces, la capacitancia equivalente sería la suma de los inversos del equivalente 3 4 con el 1. Y eso elevado a la menos 1. ¿Ok? Porque acuérdense que para sumar capacitores en serie se suman los inversos. ¿Vamos bien? Y ahora, ese equivalente, ¿cómo estaría con C2? En paralelo, profe. En paralelo. Entonces vamos sumándolos en paralelo, que sería simplemente la suma aritmética de ellos dos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, una preguntita. Sí, María Paula. Este,
Para este en serie de la capacitancia 3 4 con el uno que están en serie es uno sobre la capacitancia, ¿verdad? Ajá, la equivalente 3 4 con el uno, Ajá. esos están en serie. Sí, es que a mí me está dando 0,45. Lo elevó a la menos uno. No, Vea que uno entre la capacitancia uno 3 4 va a ser igual a uno sobre la capacitancia 3 4 más uno sobre la capacitancia uno, ¿cierto? Pero sí, mi resultado es el inverso. Entonces, para quitarme ese inverso, lo que hago es elevar esto a la menos uno. listo, ya me dio ahora sí. Gracias. ¿Sí? Excelente. Aquí es bueno equivocarse aquí en clase, porque así aprenden bastante. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la capacitancia equivalente. Y ahora sí, esa capacitancia equivalente, vean que va a tener la misma diferencia de potencial que tiene nuestra fuente de poder, que en este caso es de 10,3 voltios. 10,3 voltios. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, ¿cuánta carga estaríamos trabajando? Despejamos de aquí. Tenemos que carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces aquí multiplico la capacitancia con el voltaje y obtenemos entonces cuánta carga va a tener ese capacitor equivalente, que en este caso sería de 44,67 nanocoulomb. ¿Vamos bien? Y ahora sí, empezamos a utilizar las características que tengan estos capacitores, ¿ok? O las conexiones de capacitores. Como el C2 y el C134 están en paralelo, ¿qué va a pasar con las conexiones en paralelo? Sabemos que las conexiones en paralelo tienen el mismo voltaje. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, el 134 va a tener el mismo voltaje que el capacitor 2 y el mismo voltaje que el capacitor equivalente. Ahora, con esta fórmula, multiplicando la capacitancia por el voltaje, logramos obtener entonces cuál será la carga que está almacenada en nuestro capacitor. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, excelente. Ahora, el C134, vea que es el equivalente del C34 y el C1. Pero ¿cómo están el C1 y el C34? C1 y C34, habíamos dicho que están en serie. ¿Y qué pasaba con los capacitores en serie?
compartían la carga. Entonces el C34 y el C1 van a tener la misma carga que el capacitor equivalente. ¿Está claro? Y el voltaje, yo lo puedo encontrar como la carga, si despejamos de esta ecuación, el voltaje sería la carga dividido entre la capacitancia. Entonces sería la carga dividido entre la capacitancia. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien o no? ¿Y qué pasa con los capacitores 3 y capacitor 4? ¿Cómo estaban entre sí? En paralelo. Y como están en paralelo, entonces van a compartir el mismo voltaje. ¿Me siguen o hay alguna duda? Compañeros, compañeras, pregunten todo lo que quieran. Para, porque para el 4 la carga de voltaje igual un sale de lado. Suena que no lo entendí, Angelina. ¿Me podría repetir? La, el voltaje para el C4 respecto al C34 es porque están en paralelo. El voltaje igual y la carga de la multiplicación de la capacitancia con voltaje. Que le escucho muy, como muy suavecito. Ok. Más o menos, según lo que le entendí. Ok. El 3 y el 4 están en paralelo entre sí. Como están en paralelo, entonces van a compartir el mismo voltaje. Y ese voltaje va a ser el mismo voltaje que va a tener el capacitor equivalente. Correcto. Y la carga, vea que nosotros la sacamos de esta ecuación que está acá. La carga es capacitancia por voltaje. Bueno, capacitancia multiplicado con el voltaje. Acuérdense que la palabra por, ah, en realidad lo que significa es eh, división. Entonces, prefiero no utilizarla de esa manera, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Ujú. ¿Está claro hasta acá? Ya para todos, todos. Creo que hoy están participando más las mujeres. Entonces, vamos bien. Sí, profe, hasta acá todo bien, de mi parte. Ok, excelente. Y ahora, ¿cómo calculamos la energía almacenada? La energía almacenada, yo les dije que la fórmula que más me gusta es igual. Carga multiplicado con el voltaje dividido entre 2. Y esa es la energía que va a almacenar cada capacitor. 75,85 nanojulios sería la energía almacenada en el capacitor 1. Y si repetimos esa fórmula,
Esas serían entonces las energías almacenadas en cada uno de los capacitores. Y hay algo curioso, que si yo agarro, por ejemplo, la capacitancia 1 con la capacitancia 3 y 4, vean ustedes que la suma me da la capacitancia equivalente entre el 1, el 3 y el 4. Si yo agarro todos los capacitores, no importa cómo estuvieron configurados, la energía total, notarán acá abajo, si ven el mouse, ¿verdad? Entonces, la energía total sería igual a la energía equivalente. Profe, disculpe, ¿cómo fue que sacó la energía otra vez? Es que no escuché muy bien. Ok, la energía la podemos sacar con cualquiera de las fórmulas que habíamos visto. Que eran estas formulitas de aquí abajo. Ay, no me interesa la, la IA por el momento. Entonces, con cualquiera de estas tres formulitas se puede calcular la energía. Yo les dije a ustedes que a mí me gusta más usar esta tercera, porque así no tengo que elevar al cuadrado. Entonces es un medio de la carga por el voltaje. ¿Ok? Entonces sería Listo, profe, gracias. carga por voltaje entre dos. Perfecto, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. De aquí todos los demás ejercicios van a ser exactamente iguales. Bueno, no exactamente. Acá yo les podría dar la energía total y les puedo preguntar algunas energías o les puedo preguntar cuestioncillas así con esas características que les he estado explicando. Entonces ahí ustedes van acomodándose con respecto a esas cosas. ¿Está claro? Y acá, lo más fácil, cuando tenemos un circuito, lo que les aconsejo es hacer esta tablita. ¿Por qué? Porque con esta tablita ustedes ya pueden ir observando las cosas. Después, cuando tenemos capacitancias equivalentes intermedias, o sea, no la capacitancia equivalente del sistema, sino, por ejemplo, aquí, la capacitancia equivalente entre el 3 y el 4, personalmente, ustedes lo pueden hacer como quieran, pero personalmente, para hacer menos enredo, yo a ese le llamo la capacitancia y pongo el número de los capacitores que estoy utilizando para poder evitar hacer enredos. Y me voy devolviendo y voy haciendo y ahí voy trabajando. ¿Está claro? Compañeros, compañeras, ¿o hay alguna duda que tengan? No, profe, todo claro. ¿Ok? Este documento, esta hoja de Excel, ahí yo se la subí al Tech Digital para que la tengan. Y le subí, se la subí dos veces. Una que es la solución y otra con esos dos problemitas. Aquí les puse este otro de acá, que básicamente lo que tenemos son estos 6 capacitores. Y yo les dije, bueno, aquí se le da, digamos, nos dicen que C3 vale tanto, cuánto debe ser C2 para producir una capacitancia equivalente de esto para la combinación de los dos capacitores, etcétera.
Entonces acá le van dando toda la información. Yo lo que hice fue agarrar una fuente de 130 voltios y les pregunté la diferencia de potencial, energía y carga en cada uno de los capacitores. Entonces, aquí yo les dije, aquí vienen resuelto esto. Aquí esta es otra forma de hacer, digamos, la capacitancia equivalente o cosas así. Y entonces, digamos, aquí vienen como dos maneras de verlo dentro de la respuesta. Y viene este documento totalmente en blanco para que ustedes vayan llenando y vayan viendo bien esas características y después lo puedan observar ahí. ¿Ok? Entonces, va a ser parte de la tarea que les dejo. ¿Les parece? ¿Vamos bien con esto? Compañeros, compañeras, ¿o hay alguna duda? Ok. Supongo entonces que no hay ninguna duda al respecto. Continuamos un poquito con la materia. Ahí yo les dejo, ahí tienen entonces bastantes ejercicios por hacer. Dentro de esta misma presentación, aquí tienen algunos capacitores con los que pueden trabajar y en el libro ahí van a tener bastantes. ¿Ok? Si tienen alguna duda o algo así, me pueden estar preguntando. Bueno, y vamos ahora sí ya con la última parte, que sería la parte de los dieléctricos. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que sería un dieléctrico, o sea, un aislante en medio de los dos conductores. ¿Qué es lo que va a generar ese aislante? Por ejemplo, tengo aquí un conductor, tengo el otro conductor y yo le pongo un poco de papel. El papel funciona muy bien como aislante. ¿Ok? Si yo les pongo vacío, eso es lo que estamos trabajando hasta el momento. Si tienen aire, el aire es un buen aislante y así sucesivamente. Entonces, el hecho de ponerles algún aislante en medio de las dos placas, eso me va a generar varias características bastante importantes. En realidad, son tres funciones que que serían como las tres funciones más importantes que estaría haciendo esas cosas. La primera y más importante es cómo puedo mantener una placa muy grande sin que se toque en ningún lado. Ok, lo mejor sería ponerle algo en medio. Entonces, si nosotros metemos algo en medio, nos resuelve el problema de que las placas no se toquen. Entonces, ese es lo primero que nos va a ayudar el dieléctrico. ¿Ok? La segunda función que va a hacer es que va a incrementar el máximo posible la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. ¿Ok? Porque ahí se permite una ionización parcial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero acá, en medio de ellos dos, yo le coloco un cierto material. Ese material entonces evita que las placas choquen, aunque yo las ponga muy cerca una de la otra. Acuérdense que entre menor sea la distancia de separación, más capacitancia vamos a tener. Entonces el dieléctrico permite eso. Y a su vez el dieléctrico va a generar una cierta polarización en el material. Eso hace que la diferencia de potencial se aumente. ¿Ok?
Pero no solamente es que la diferencia de potencial se aumente, sino, digamos, va a resistir, por decirlo así, un poco más esa diferencia de potencial. El problema viene siendo que si yo aumento mucho esa diferencia de potencial, bueno, todos hemos visto ese aumento de diferencia de potencial alguna vez en la vida. ¿Y saben cuándo ocurre eso? Cuando tenemos un rayo. Vean que las placas del capacitor se podría ver como la Tierra y las nubes. ¿Ok? Entonces ahí van a empezar a tener cargas y cuando esas cargas generan una diferencia de potencial muy alta, ocurre una descarga eléctrica, que en este caso sería un rayo. Y esas descargas eléctricas, entonces, ocurren por un fenómeno que se llama ruptura del dieléctrico. ¿Ok? Entonces, esas cosas queremos evitarlas. Por eso no se aumenta demasiado la diferencia de potencial en el capacitor. Y la tercera función que va a generar ese dieléctrico es que va a aumentar la capacitancia. Y eso aumenta ya que como en el medio no hay vacío, entonces vamos a tener una constante dieléctrica del material. ¿Me siguen hasta acá, compañeros, compañeras? Y esa constante dieléctrica la vamos a definir como ¿cómo es que se llama? Como la razón que hay entre la capacitancia y la capacitancia en el vacío. ¿Ok? Y aquí tenemos los diferentes valores. Esa capacitancia para diferentes materiales, por ejemplo en el vidrio, ese puede tener un valor entre 5 y 10. Esa constante no tiene unidades. Es una constante adimensional. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que la capacitancia va a ser igual a la constante del dieléctrico multiplicado por la capacitancia que tengamos en el vacío. Y de esa manera, entonces, vamos a definir esa constante dialéctrica. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? Profe, Probablemente sí. ¿puedes repetir lo que dijo a lo último, porfa? Ok. Que la capacitancia que nosotros tenemos se va a definir como la constante dieléctrica del material por la capacitancia que tenemos en el vacío. Eso. Sí, sí, era eso, gracias. Ok. Entonces, en el caso de un capacitor de placas paralelas, tenemos que la capacitancia en el vacío se define como epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. ¿Ok? Cuando eso yo lo multiplico por la constante dieléctrica, entonces obtengo la capacitancia que está en ese material. Por lo tanto, yo puedo decir que la multiplicación de la constante dieléctrica por la permitividad del vacío me da la permitividad eléctrica del material. En otras palabras, yo voy a definir la permitividad eléctrica del material como la constante dieléctrica por la permitividad eléctrica del vacío.
¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y esto entonces es lo que nosotros vamos a definir en estos casos. Y aquí, en términos generales, donde aparezca epsilon y le metemos un dieléctrico, perdón, donde aparezca epsilon sub cero y tenemos un dieléctrico, nada más cambiamos ese epsilon sub cero por epsilon. Esa es como la parte práctica de todos esos dieléctricos. ¿Ok? Y aquí, entonces les voy a dejar como para que lean un poco todo eso, qué es lo que pasa con la densidad superficial y todas esas cosas. Y ahorita, digamos, pensaba hacer un receso, hablarles de la densidad eléctrica, de la densidad de energía, y hablarles también, entonces, de qué pasa con los dieléctricos cuando los metemos en un capacitor. Es otra parte, entonces, que va a ser como un poquillo más técnica. Nada más peguéle en una leída ahí en el libro. Y, ¿cómo es que se llama? La parte práctica la vamos a desarrollar un poco acá. ¿Les parece? Entonces, ya son las 10:45. Vamos a tener el receso y nos vemos ahorita en 15 minutos. ¿Está claro? Vamos bien. Ok. Entonces, empezamos el receso desde ya. Bueno, entonces retomamos acá, un poco por donde nos habíamos quedado. Entonces voy compartiendo. Y bueno, les voy a hablar un poquito de esto. No se trabaja mucho en los exámenes, pero es algo, digamos, que se vuelve importante cuando, digamos, toma más relevancia cuando veamos la parte más adelante vamos a ver. Ah, sí, ya estoy grabando. Cuando estamos viendo la parte de este, ondas electromagnéticas. ¿Ok? Y ahí vamos a ver entonces una expresión para calcular lo que se llama la densidad de energía. La densidad de energía la vamos a representar con una U minúscula. ¿Y qué creen ustedes que sea? ¿A qué le suena densidad de energía? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Ok. La densidad de energía la vamos a definir como la energía potencial almacenada en un volumen determinado. Así vamos a definir entonces lo que sería la densidad de energía. Y vamos a verlo un poquito qué sucede en el caso de capacitores. Cuando nosotros tengamos capacitores acá en paralelo. Voy a tomar ese caso simplemente por ser el más simple de todos. Sabemos que aquí tenemos una distancia de separación de, ¿ok? Entonces, sabemos que la energía potencial almacenada es igual, vamos a verlo como
Q cuadrado. Vamos a ver. Sería Q cuadrado entre dos veces la capacitancia. Voy a utilizar esa expresión. Nada más voy a comprobar que la expresión sea, ajá, Q cuadrado entre dos veces la capacitancia. Ok, perfecto. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a definir, bueno, voy a usar esta por simplicidad. Vamos. Ok. Entonces, vamos a definir la densidad de energía o la energía por unidad de volumen de esta manera. Entonces, eso sería dividido entre el volumen que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el volumen? Aquí la V le estoy poniendo esos palitos para que no lo confundan con potencial. ¿Ok? ¿Cuál es el volumen aquí donde se estaría almacenando la energía? Vea que aquí tenemos la energía se estaría almacenando en el campo eléctrico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cuánto volumen tendríamos aquí en medio de las dos placas? ¿Cuál sería el volumen? Como la distancia de separación y lo que miden las placas. Ok, el área por la distancia de separación. Excelente. Y la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, nosotros habíamos visto que era epsilon sub cero por el área dividido entre la distancia de separación. ¿Cierto? Entonces, ahí estoy aplicando medios con medios, extremos con extremos. Y aquí también voy a aplicar medios con medios y extremos con extremos. Entonces, vean ustedes que al multiplicar esta distancia se me cancela esta con esta y me va a quedar entonces carga al cuadrado entre 2 epsilon sub cero por el área elevada al cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Vamos bien. Y esta expresión de Q cuadrado entre área al cuadrado, vean ustedes que yo la puedo escribir como sigma elevado al cuadrado sobre 2 epsilon cero. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y aquí simplemente voy a hacer una, es, una estrategia matemática que sería que voy a multiplicar por epsilon sub cero y divido entre epsilon sub cero. ¿Ok? Eso nada más para que me quede algo un poco más bonito. ¿Y esto que está acá qué es? ¿Qué será esa expresión que está ahí? El campo eléctrico entre ¿El campo eléctrico? Ajá. dos placas por ley de Gauss. Al Sí, cuadrado. pero al cuadrado. Excelente. Entonces, yo puedo definir la densidad de energía ya más, de una manera más generalizada, porque sin importar cuál capacitor o dónde esté esa energía,
yo puedo definir entonces la energía que tengo almacenada o la energía por unidad de volumen, ¿verdad? La energía almacenada por unidad de volumen o la energía potencial por unidad de volumen, yo la puedo definir simplemente como epsilon sub cero por el campo eléctrico al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Y esa expresión me funciona siempre que tenga campos eléctricos. Por eso, cuando nosotros tenemos una onda electromagnética, yo nada más mido cuál es el área. Bueno, mido el volumen, mido un volumen determinado y si conozco cuál es el campo eléctrico, nada más lo elevo al cuadrado, lo multiplico por epsilon sub cero y lo divido entre 2. Y de esa manera yo logro obtener cuánta energía tengo almacenada por unidad de volumen. ¿Está claro? Entonces, de ahí me queda que en el caso del dieléctrico, como yo les dije, para cuestiones prácticas, el epsilon sub cero se cambia por K por epsilon sub cero. O sea, la permitividad eléctrica del material. ¿Ok? Entonces, eso sería un poco lo que vamos a tener cuanto a la densidad de energía. Así que si le preguntan la densidad de energía en cualquier momento, nada más la multiplican el campo eléctrico al cuadrado por esa expresión. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, ok. Ahora quiero que hagamos un par de ejercicios. El primero va a ser que vamos a agarrar esta expresión, vamos a agarrar este capacitor acá, donde yo tengo el capacitor y yo le añado dos, eh, ¿cómo es? Dos dieléctricos diferentes, pero se los añado uno encima del otro. ¿Ok? Y vamos a calcular cuál es la capacitancia. En estos casos, yo lo que puedo, digamos, yo puedo asumir que voy a tener una plaquita aquí en medio de los dos. Entonces, esto yo lo puedo expresar como dos capacitores en serie. Vean que serían dos capacitores en serie los que estaríamos viendo. Pero ¿cuál va a ser la capacitancia de cada uno de esos capacitores? Vea que la capacitancia yo la voy a definir como epsilon sub cero, digamos, la capacitancia si estuvieran vacíos. La capacitancia sería epsilon sub cero por el área dividido entre la distancia de separación. ¿Ok? Pero en este caso, como estoy añadiéndole a un capacitor completo la mitad de uno y la mitad del otro, entonces la distancia de separación yo la estoy dividiendo entre dos. ¿Ok? Por lo tanto, esta sería la capacitancia de cada uno de los capacitores. Así que yo podría verlo, como les dije, como dos capacitores que están en serie. Entonces la capacitancia uno sería dos veces la constante del dieléctrico uno por epsilon cero, que sería al añadirle el material por el área entre la distancia de separación. Y C2 sería exactamente igual. Entonces,
Voy a poner C sub I como para indicar que cualquiera de los dos capacitores yo los puedo ver así. Y entonces la capacitancia equivalente a esos dos capacitores va a ser igual a 1 entre la capacitancia uno más 1 entre la capacitancia 2. ¿Ok? Ahí. 1 entre la capacitancia uno más 1 entre la capacitancia 2 a la menos 1. Que esto, entonces, si lo escribimos, sería D entre 2 veces la capacitancia uno, perdón, 2 veces la constante del dieléctrico uno por epsilon cero por el área, ajá, más D sobre 2 veces la constante del dieléctrico 2 por epsilon cero por el área. ¿Ok? Esto a la menos 1. Por lo tanto, acá en este caso, vean que la D sale de factor común el 2, el epsilon sub 0 y el área. Lo saco a factor común y lo elevo a la menos 1. Entonces, esto yo lo puedo ver como 2 epsilon sub 0 por el área dividido entre la distancia de separación, ya elevándolo a la menos 1. Y eso sería multiplicado por 1 sobre K1 más 1 sobre la constante del dieléctrico 2. Esto elevado a la menos 1. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos esa suma, sería sumar las fracciones. Entonces yo lo podría ver como K1 por K2 entre o K2 más K1. ¿Ok? Y como le elevo a la menos 1, le tengo que dar vuelta a esa expresión. Y de ahí, entonces aparece lo que nosotros habíamos visto o lo que nos están preguntando. Vean ustedes que, vean ustedes que la capacitancia, cuando tenemos dos dieléctricos colocados en serie, va a ser 2 veces epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. Y al elevar esto a la menos 1 me va a quedar constante dieléctrica uno, constante dieléctrica 2 entre la suma de las constantes dieléctricas. ¿Quedó claro el ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ok. Toma el silencio como un sí. Bueno, ¿qué pasa si más bien nosotros colocamos los capacitores en paralelo o las constantes dieléctricas en paralelo? En este caso, la capacitancia, nosotros, en este caso, nosotros lo que estamos partiendo a la mitad sería el área entre los capacitores. Entonces, ahora nuestra área va a ser la mitad del área. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿O no?
¿Y cómo se suman los capacitores en serie? Perdón, en paralelo. Sería la suma individual. Entonces, nos va a quedar que la capacitancia va a ser igual a K1 por epsilon sub 0 por el área entre 2 veces la distancia más K2 por epsilon sub 0 por el área entre 2 veces la distancia. ¿Ok? En otras palabras, la capacitancia equivalente llegaría a ser esta expresión que tenemos acá. ¿Alguna duda o pregunta de estos dos ejercicios? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos? Por ahora todo bien, profe. Ok, excelente. Bueno, y ahí, entonces, yo lo que podría hacer, digamos, o lo que les podrían hacer es qué pasa si en lugar de K, aquí tenemos K1, aquí tenemos K3 y aquí tenemos K2. Entonces ahí básicamente sería como ir viendo cómo estamos dividiendo las áreas o dividiendo las distancias, etcétera, etcétera, para poder encontrar un capacitor equivalente. Entonces, esto yo lo podría expresar como si fueran los capacitores, ¿verdad? Serie paralelo o hacer un circuito viendo cómo le voy agregando diferentes dieléctricos en medio de las dos placas. ¿Ok? Una pregunta de examen que se utilizó hace un tiempo fue la siguiente, nada más para que lo tengan ahí presente. Bueno, supongamos que estas son esferas, ¿ok? Entonces, aquí agarraron y le añadieron aquí un dieléctrico con una constante dieléctrica K1, ¿ok? Y por acá le añadieron una constante dieléctrica K2 y aquí abajo le añadieron una constante dieléctrica K3. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en esa pregunta de examen? Les preguntaron, básicamente, primero, calcular la capacitancia de una esfera. Ahora, la esfera, como la dividieron entre dos, entonces la capacitancia va a ser la mitad de la capacitancia normal. Y ahí, entonces, si vemos eso como circuitos, básicamente podríamos verlo como dos capacitores que están conectados en paralelo, ¿ok? Que sería el K2 y el K3. ¿Por qué? Porque vea que el K2 y el K3 comparten la misma diferencia de potencial, mientras que el K1 con ellos dos está en serie. Y entonces, básicamente, agarraron y pasaron este circuito, pero metiéndole dieléctricos. Sí, esa es una forma de trabajar
este tipo de capacitores. ¿Ok? Entonces, ahí nada más como para que tengan una noción de qué pueden ir haciendo o qué pueden ir trabajando. Igual ya para finalizar, quería hablarles de otra cosa que se pregunta mucho en Marque con X y que es una cuestión simplemente de analizar dentro de los capacitores. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un capacitor en el vacío. Lo conectamos a una fuente de poder. ¿Ok? Y una vez que ese capacitor ya esté cargado, entonces decido añadirle un dieléctrico en medio del capacitor. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las características de ese capacitor? ¿Ok? Y vamos a empezar. ¿Cuál va a ser la capacitancia del capacitor que tenemos? Va a ser la constante del dieléctrico por la capacitancia que teníamos en el vacío. ¿Ok? Cada vez que añadimos un dieléctrico, aumenta esa capacitancia. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ahora, ¿qué va a pasar con la diferencia de potencial en ese capacitor? La diferencia de potencial, vean ustedes, que está siempre conectado a la fuente de poder. Por lo tanto, la diferencia de potencial no va a cambiar. Y como la diferencia de potencial no cambia, el campo eléctrico tampoco va a cambiar. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Vamos a otro ejercicio. Ahora, como la capacitancia, yo la defino como carga entre diferencia de potencial y mi capacitancia está aumentando, mi diferencia de potencial queda constante, entonces la nueva carga que va a tener mi capacitor va a ser igual a la constante dieléctrica por la carga que tenía en un inicio. ¿Y esto por qué? Porque el capacitor todavía lo tengo cargado. ¿Está claro el ejercicio? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, profe, yo creo que sí. Ok. Ahora les voy a cambiar las reglas del juego. ¿Ok? Tengo mi capacitor. Lo cargo. Una vez que yo lo cargo, entonces, bueno, una vez que está cargado, lo desconecto. ¿Y cómo lo desconecté? Entonces, ahora sí, procedo y le añado el dieléctrico. ¿Qué va a suceder ahora que está desconectado? Ok, ya que está desconectado, entonces, analizando las características, vemos que la capacitancia va a aumentar. Esa de fijo siempre aumenta. ¿Ok? Ahora, yo sé que acá no le estoy añadiendo cargas a mi capacitor. ¿Me siguen? La carga, por la ley de conservación de la carga, yo no puedo generar cargas de la nada. Y como mi dieléctrico estaba descargado, entonces yo sé que la nueva carga de mi capacitor va a ser la carga que tenía en un inicio.
porque no le estoy añadiendo cargas. Ya estaba cargado y así se quedó. ¿Me siguen? Pero como aumenta la carga y la capacitancia, perdón, como aumenta la capacitancia y la carga queda igual, entonces mi diferencia de potencial va a disminuir. Por lo tanto, el nuevo voltaje va a ser igual al voltaje que tenía al inicio dividido entre la constante del dieléctrico. Esa va a ser la nueva diferencia de potencial de mi capacitor. Y por ende, como mi diferencia de potencial está aumentando y esa se relaciona directamente con el campo eléctrico, el nuevo campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico que tenía en el vacío entre la constante del dieléctrico. ¿Ok? Entonces, ahí le pueden poner alguna de las dos cosas en, ¿verdad? En marque con X. Entonces, esos son algunos ejemplos de cosas que ustedes tienen que analizar y tienen que ver más allá de lo que se ha visto en capacitores. Entonces, básicamente eso era lo que les quería dar la clase de hoy y terminar con el tema de capacitores. Entonces, si queda alguna duda o alguna pregunta, voy a quedarme un ratito más por acá. Y bueno, esto que les estoy diciendo acá del voltaje, vean que sucede cuando la carga es constante. O sea, cuando el capacitor está desconectado. Entonces, para que tengan cuidado en esta diapositiva número 20. Y que tengan cuidado cuando lean el libro, porque el libro solo trae digamos, este ejercicio cuando yo desconecto el capacitor antes de meterle el dieléctrico. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Les quedó claro este tema de capacitores? Ujú. Bueno, ahí nada más para que lo tengan en cuenta. El jueves antes de salir a vacaciones de Semana Santa, bueno, antes de salir a Semana Santa, como es el último jueves antes del examen, ¿les parece si ese jueves se los dejo a ustedes por completo para que ustedes pregunten todas las dudas que tengan? A mí me parece, profe. ¿Ok? Qué genial, profe. Ok, entonces ese día, cualquier cosa me acuerdan y me dicen, profe, hoy es el día antes del examen. Y eso vamos a hacer con todos los exámenes. Voy a agarrar un día en específico para que ustedes, la clase va a ser de ustedes, o sea, ustedes preguntan los ejercicios que no hayan podido hacer, preguntan la teoría, si tengo que volver a explicarles alguna cosa de teoría o lo que sea, entonces lo dejamos para ese jueves o para el día antes del examen. ¿Ok? Entonces, que tengan una excelente semana y cualquier cosa me quedo acá por si hay alguien con alguna duda adicional y voy deteniendo la grabación.